mi pantalla. Ok, inicio la grabación, vamos a compartir pantalla. Ahí ven mi pantalla. Sí, señora, yo lo estoy viendo. Ok, perfecto. Entonces vamos a mirar como algunas características de los agentes químicos y de la agente relacionada que es el riesgo higiénico industrial. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cuáles son algunas de esas características para que, y siguiendo les voy a mostrar pues como el caso, un caso que les voy a dejar colgado esta semana para que lo revisemos entonces de una vez. Entonces, iniciamos por acá. Vamos a mirar qué es un agente químico. Entonces, un agente químico es un elemento o compuesto químico por sí solo o mezclado, ¿sí? Entonces podemos encontrar un agente puro o un agente que en mezcla igual pues puede generar o provocar cualquier tipo de riesgo en la persona que esté en contacto con él. Se presenta en estado natural o es producido, utilizado o vertido, incluido el vertido como residuo en una actividad laboral, se haya elaborado o no de modo intencional y se haya comercializado o no. Entonces, es cualquier compuesto puro o en mezcla que pueda generar algún tipo de riesgo en nosotros. Exposición a un agente químico, entonces la presencia de un agente químico en el lugar de trabajo que implica el contacto de este con el trabajador, normalmente por inhalación o por vía dérmica, ¿sí? Entonces, por eso, pues como que tanto énfasis en que cuando estemos en contacto con cualquier agente químico, pues revisar la ficha técnica, la ficha de seguridad, para comprobar cuáles son los elementos de protección que debemos utilizar para tener en cuenta qué hacer en caso de una reacción, ¿sí? Puede que simplemente al destapar una botella o simplemente con cualquier contacto mínimo con la piel pueda generar algún tipo de reacción. Entonces, por eso es tan importante tener a la mano las fichas de seguridad, las fichas técnicas de los productos para pues saber qué hacer en caso de una reacción, a quién llamar, qué debo hacer y qué medidas debo tomar. El peligro, entonces, la capacidad intrínseca de un agente químico para causar daño. Entonces, el riesgo es, por ejemplo, manipular productos químicos, ¿sí? Y el peligro es la reacción que se genera. Listo. El peligro puede ser que me queme, el peligro puede ser la reacción alérgica, la intoxicación y cualquier otro tipo de consecuencias a partir del contacto con el agente químico. El riesgo es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado de la exposición a agentes químicos, en este caso hablando pues obviamente de los agentes químicos. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad se valorarán conjuntamente las probabilidades de que se produzcan el daño y la severidad del mismo. ¿Listo? ¿De qué depende la gravedad del riesgo? Entonces, la gravedad del riesgo depende de la naturaleza del agente químico, ¿sí? De las condiciones individuales del trabajador expuesto. Puede que yo tenga una condición especial, por ejemplo, puedo yo sufrir de algún tipo de afecciones respiratorias o afectaciones respiratorias y el hecho de estar en contacto con algún agente químico que genere algunos vapores, por ejemplo, entonces puede complicar, digamos, el cuadro de enfermedad que yo ya tengo. Entonces es diferente como la reacción de cada individuo dependiendo pues como de, sí, el organismo, todos los organismos reaccionan diferente, entonces cada uno está en condiciones individuales diferentes a reaccionar, ¿sí? Y de que la gravedad sea mayor o menor, o puede simplemente que los dos estemos, digamos, manipulando el mismo agente químico, pero alguno de nosotros esté en un espacio cerrado y otra persona está en un espacio abierto. Entonces, obviamente, las condiciones para la persona que está en un espacio cerrado van a ser muy diferentes.
Depende también de las características de la exposición, la cual está determinada por factores propios del puesto de trabajo. ¿Cuánto tiempo estuvimos expuestos al agente químico, generación del agente químico, la ventilación que tenemos? Entonces, lo que les explicaba, ¿sí? Si de pronto puede que los dos estemos en las mismas condiciones, en el mismo espacio, con el mismo producto, de las mismas características, pero resulta que uno de nosotros no utilizó elementos de protección, ¿sí? No tenía la careta, no tenía la mascarilla, no tenía guantes, no tenía el traje, cualquier, dependiendo, independiente pues como del tipo de agente, entonces obviamente también va a ser diferente la reacción. También depende de las condiciones ambientales que puedan favorecer la absorción del tóxico, como la temperatura ambiente o el esfuerzo físico que requiere el trabajo, ¿sí? Por ejemplo, digamos que puede ser dos personas que se dedican a fumigar, ¿sí? Una puede estar fumigando, no sé, algún tipo de cultivo, ¿sí? Algún tipo de cultivo. Entonces está expuesto a altas temperaturas, el sol, o mucho viento, entonces el viento obviamente va a favorecer que el producto, digamos que me caiga más directamente a mí, al cuerpo, porque pues si yo estoy fumigando, digamos, hacia adelante o hacia el lado, entonces podría hacer que el viento esté eh, trayéndome el producto que estoy aplicando a los cultivos, ¿sí? Entonces, también las condiciones y dependiendo también del producto que esté utilizando, pues obviamente va a tener algún tipo de reacción diferente dependiendo del ambiente, ¿cierto? Dependiendo de las condiciones del ambiente. Alguno podría reaccionar. Ok, el riesgo higiénico viene dado por, entonces, la naturaleza del contaminante, digamos que es en función de las características físico-químicas y tóxicas que podrá dar lugar a una serie de efectos nocivos para la salud, ¿sí? Digamos que la naturaleza del contaminante podríamos determinarlo en, pues, como el grado de toxicidad que tiene, ¿sí? Cuando nosotros tomamos un producto químico, digamos que vamos a fumigar las plantitas de la casa o no sé, entonces en el, pues en el envase o en el producto, en el frasco que tomamos, vamos a revisar qué grado de toxicidad tiene, ¿cierto? Para saber, pues, también tener en cuenta, pues, como dónde ubicarlo, tener cuidado si en mi casa tengo niños, si tengo mascotas, ¿sí? Vía de entrada, la interacción entre el tóxico y el organismo se inicia en una zona del cuerpo en contacto con el medio externo contaminado, que constituye la vía de entrada del tóxico. Puede ser simplemente que yo no manipulé ningún producto, pero estoy cerca de, digamos, si vivimos en una zona rural, estamos cerca de alguna finca donde constantemente están fumigando, ya sea los cultivos o el mismo pasto o hasta los mismos animales, entonces obviamente no necesariamente tendría que estar en contacto con el producto, sino que, por ejemplo, en las zonas frías, donde hace mucho viento, uno no tiene que estar ahí y al lado del producto o al lado donde están haciendo la aplicación. Simplemente el vientecito se encarga de llevar el producto, las moléculas del producto hasta nuestra casa, ¿cierto? Entonces recuerden pues también, por ejemplo, que hay etapas, sobre todo en la mujer, cuando está en gestación, los primeros 3 meses de gestación son muy propensas a que se presenten algún tipo de malformaciones, de mutagenicidad, ¿sí? De alteraciones en el ADN, ahorita vamos a mirar eso, por el simple hecho de estar en contacto con un producto químico, ¿cierto? Y si eso no es de un día, sino que es algo que se hace repetitivo, que se hace en varias ocasiones, entonces pues, obviamente vamos a estar más expuestos. El tiempo de exposición es un tiempo real y efectivo durante la cual el contaminante ejerce su acción agresiva sobre la persona que realiza el trabajo. No debe confundirse con el tiempo de permanencia en el puesto de trabajo, ya que este suele ser mayor. La concentración del contaminante, entonces la concentración real del contaminante en el ambiente de trabajo, ¿sí? Es decir, qué tan concentrado estaba el producto cuando yo estaba ahí, pues como en el contacto. Su determinación debe ser lo más precisa posible para poder realizar la del riesgo higiénico
correctamente. En caso tal de que vamos a hacer una valoración, entonces tendríamos que empezar a hacer una serie de investigaciones y determinar pues cuál es la concentración, cuál es el verdadero tiempo de exposición, cuál podría ser la vía de entrada y cuál es la naturaleza del producto. Su determinación debe ser lo más precisa posible. Factores influyentes como la ventilación general o localizada, cerramientos en el foco del contaminante, sistemas que eviten la dispersión, entre otros. La susceptibilidad individual y del entorno, entonces características personales e intrínsecas de cada individuo, edad, sexo, estado, salud previo, hábitos, higiene personal, etcétera. ¿Sí? También el entorno ambiental, como la proximidad de la vivienda al centro de trabajo, ubicación en zonas rurales o externas, lo que yo les decía ahorita, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí cuando me dicen eh, características personales e intrínsecas de cada individuo, no sé si han revisado un poco lo del tema del COVID-19, es algo similar lo que ocurre, que hay unas características que están más ligadas a los efectos secundarios que puedan traer el COVID en las personas, ¿sí? Entre ellas está la edad, el sexo, el estado de salud, los hábitos, digamos, saludables de alimentación, listo. Entonces, y algunas condiciones o cuadros de algunas enfermedades como diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, ¿sí? Lo mismo pasa acá, o sea, si tú eres una persona de edad y aparte tienes pues, algún tipo de condición, un cuadro de enfermedad respiratorio, no sé, y estás pues constantemente, digamos, o eres susceptible a estar inhalando cualquier tipo de contaminantes químicos, entonces obviamente va a haber una afectación mayor, ¿sí? El estado de salud, si no estás bien de salud, si no te has alimentado bien, lo mismo pasa con algunas enfermedades. El COVID específicamente que afecta, digamos, el sistema respiratorio como tal, entonces, digamos que afecta más o llega a afectar más a estas personas para las cuales el estado de salud no es muy bueno, la alimentación no es muy buena, personas con problemas de obesidad, con problemas respiratorios, cardíacos, bueno, hay una cantidad de personas que fuman, personas que consumen alcohol, por ahí se ha demostrado como que el efecto es más severo en los hombres por alguna enzima que se tiene en la sangre que favorece, digamos, que sea más duro en los hombres. Bueno, y también dado porque, pues, digamos que es una hipótesis, pero los hombres están o han estado más tiempo en la calle, son las personas que, digamos, salen y hacen un trabajo, digamos, en más cantidad expuestos, más tiempo expuestos al virus y a estar en contacto con otras personas. Entonces lo mismo pasa, digamos, en este caso con el factor de riesgo y con el riesgo higiénico. Ok, un agente químico peligroso, entonces puede representar un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores debido a sus propiedades físico-químicas, químicas o toxicológicas y a la forma en que se utiliza o se halla presente en el lugar de trabajo. Con la actividad con un agente químico, entonces todo trabajo en el que se utilicen agentes químicos o esté previsto utilizarlos en cualquier proceso, incluido la producción, manipulación, almacenamiento, transporte o la evaluación y el tratamiento en que se produzcan como resultado de dicho trabajo. Entonces, es una actividad de exposición a riesgo químico. Inclusive, de hecho, siempre lo hemos dicho, las actividades de casa, porque en la casa hay muchos productos químicos que de pronto pueden generar algún tipo de reacciones que de pronto pueden llegar a comprometer eh, algunas condiciones que pueden comprometer, pues, como el estado de salud de las personas que los utilizan. Ok, productos intermedios, entonces las sustancias formadas durante las reacciones químicas y que se transforman y desaparecen antes del final de la reacción o del proceso. Subproductos son las sustancias que se forman durante las reacciones químicas y que permanecen al final de la reacción o del proceso. Una sustancia es un elemento químico y compuesto en estado natural o los dos obtenidos mediante cualquier procedimiento de producción, incluidos los aditivos necesarios para conservar la estabilidad del producto y las impurezas que resultan del proceso utilizado.
excluidos los disolventes que pueden separarse sin afectar la estabilidad ni modificar la composición. Por ejemplo, el carbono, el CO2, el agua y otros pues que podríamos considerar como sustancias y que no logren modificar su composición. Una mezcla o disolución compuesta por dos o más sustancias, por ejemplo, bronce, aleación de cobre y estaño, acero, aleación de hierro y carbono, y gasolinas o pinturas. Clasificación de los contaminantes. Entonces vamos a mirar cuáles son las características fundamentales. De hecho, yo aquí en el cuadrito les dejé las tres: químicos, físicos y biológicos, que son, digamos, que los tres que vamos a trabajar en estas tres higienes. Entonces ya trabajamos el biológico. El químico entonces tiene una forma molecular de gas o vapor, también formando agregados moleculares como sólidos, polvo, fibra, humo, líquidos, niebla, bruma, ¿sí? En estado molecular, en agregados moleculares, sólidos y líquidos, y aerosoles, dispersión de partículas sólidas o líquidas con tamaños inferiores a 0.1 milímetro, ¿sí? Los físicos, entonces, energía mecánica como el río de vibraciones, energía térmica como calor y frío, y energía electromagnética como radiaciones, ionizantes, no ionizantes, y otro tipo de radiaciones. Y biológico, entonces virus, bacterias, protozoos, hongos, gusanos, riquecias, y ya vimos los demás, ¿cierto? ¿Cuáles son las características toxicológicas? El efecto es proporcional a la dosis recibida. Entonces, estos pueden ser asfixiantes, irritantes, corrosivos, neumoconióticos, tóxicos generales, anestésicos y narcóticos y sensibilizantes. El efecto, como decíamos ahorita, no es proporcional a la dosis recibida. Cancerígenos, teratógenos y mutágenos, ¿sí? Como el benceno, el cromo, el cloruro de vinilo, el formaldehído. Digamos que aquí puede haber cambio o alteraciones. Aquí hay malformaciones en los teratógenos, malformaciones, lo que les decía ahorita con respecto a la exposición a agentes químicos de aquellas personas o madres gestantes hasta los 3 meses, y mutágenos, entonces hay cambios o alteraciones en el ADN, ¿sí? Hay cambios o alteraciones en el ADN. Ok. Estos neumoconióticos, entonces, pues, sabemos que son los que se acumulan a nivel pulmonar, ¿sí? Y pueden empezar a partir de ahí a generar daños. Características toxicológicas, entonces, efecto proporcional a la dosis. Entonces, asfixiantes, impiden la oxigenación de células. Se distinguen como simples, que desplazan el oxígeno del aire, como el CO2, butano, nitrógeno. Químicos, bloquean la capacidad de la sangre para el transporte de oxígeno a los tejidos, CO2, óxido clorhídrico, etc. Los irritantes, entonces, provocan irritación de mucosas externas, como ácidos, álcalis, dióxido de nitrógeno. Corrosivos, que destruyen los tejidos, como el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico. Neumoconióticos, que disminuyen la disfunción del oxígeno a consecuencia, se acumulan a nivel pulmonar, como el sílice, el amianto, el algodón, ¿sí? El algodón es un contaminante bastante interesante, bastante poderoso. Tóxicos generales, que pasan a la sangre y son distribuidos por el organismo independientemente de la vía de entrada, como el plomo, el arsénico, el tolueno. Anestésicos y narcóticos, que actúan sobre el sistema nervioso central, y su potencialidad depende de la dosis y su característica de liposolubilidad, la capacidad de diluirse, pues, como ejemplo, acetato de etilo, etanol, éter, etílico, etc. Sensibilizantes, debido a la repetición de exposición, incrementa el tamaño del efecto, como isocianatos, polvo de madera, formaldehído. Listo. Entonces, miren pues como los diferentes efectos. Muchas veces estamos expuestos a muchos de estos componentes o sustancias químicas y ni siquiera sabemos, porque
¿Por qué? Porque, es que yo traje un acerrío, pero es que yo estoy en la oficina. En la oficina llega el polvito. Exposición simultánea a varios contaminantes, entonces contaminantes independientes, su efecto actúa sobre distintos aparatos o sistemas diferentes, ejemplo, polvo, calor, ruido, etcétera. Contaminantes aditivos, donde su efecto actúa sobre un mismo aparato o sistema fisiológico, como el tolueno, el sileno, entre otros. Potenciadores, donde su acción es conjunta, aumenta significativamente la respuesta de otro u otros. Entonces vamos a ver cómo se presentan los contaminantes. Dame un segundito. ¿Cómo se presentan? Los contaminantes, entonces, como polvo, entonces miren, pues como diferentes actividades que se realizan, que obviamente nos ponen exposición a este contaminante. Entonces, inhalable o polvo total. El tamaño, entonces, todo aquel que tiene la capacidad de entrar en el organismo por el sistema respiratorio. Se considera que es menor de 10 micras. Respirable, parte del polvo total que tiene la capacidad de llegar a los alvéolos pulmonares y se considera que es menor a 5 micras. Entonces es algo requete contra súper, hiper, imperceptible, ¿sí? Pero que llega a los alvéolos. Por ejemplo, barrer en casa nos ponen en este riesgo, que el polvo es un contaminante, barrer, sacudir, y nosotros en la casa no nos ponemos un tapabocas para hacer esta actividad. Y sobre todo hay sitios donde entra demasiado polvo, donde hay siempre mucho polvo, entonces la exposición obviamente es mucho más alta. ¿Cuáles son los efectos del polvo, por ejemplo? Entonces, neumoconiótico, ahí está, produce efectos irreversibles en el pulmón, su efecto depende de su fracción respirable en sílice, ¿sí? Tóxico, tiene una acción tóxica y sus efectos dependen de la concentración en el aire y composición química. Ejemplo, polvos metálicos como el óxido de plomo que provoca el saturnismo. Cancerígeno, todo polvo capaz de inducir un tumor maligno, ¿sí? Espérenme. Un tumor maligno como asbestos, ácido crómico, níquel. Inerte, no contiene ningún compuesto tóxico y no produce efectos en el aparato respiratorio importantes. ¿Habían oído hablar del saturnismo? ¿Habían escuchado esto alguna vez? No, profe, yo no. Ok, entonces, digamos que los síntomas del saturnismo, pues obviamente ya estamos hablando de personas que están expuestas a un alto grado de contaminación por polvo, ¿sí? Pueden haber síntomas como retrasos, como dolor abdominal, pues algún tipo de irritabilidad, puede generar inclusive cambios a nivel neurológico, ¿sí? Inclusive puede ser puede llevarnos hasta la muerte, entonces es algo bastante complicado. Materia gaseosa ambiental, entonces en forma de gas que se difunde en el ambiente, como el monóxido de carbono, gas incoloro, insípido, algo menos denso que el aire, por lo que se difunde rápidamente, se produce siempre que tiene lugar una combustión incompleta, sus efectos se deben a que su afinidad por la hemoglobina en la sangre es unas 300 veces mayor que la del oxígeno del aire, con lo que impide el transporte por la sangre del oxígeno de los pulmones a las células, produciendo una asfixia química. El dióxido de azufre, SO2, es un gas incoloro, olor picante, se emplea como agente blanqueante y en la obtención del ácido sulfúrico se desprende en procesos de combustión, ya que el azufre siempre acompaña a los carbones y a los petróleos. Es muy soluble en agua, causando irritaciones del sistema respiratorio.
Y óxidos de nitrógeno, entonces son subproductos en la fabricación de productos nitrosos, colorantes, explosivos y fertilizantes que producen irritación del sistema respiratorio superior y provoca un edema pulmonar. El mercurio también está dentro de los materiales gaseosos ambientales, único metal líquido y se evapora fácilmente incluso a temperatura ambiente, produce la enfermedad de hidragirismo, cloro y sus derivados, grupo de sustancias irritantes. El cloro es un gas amarillento verdoso de olor muy característico, más pesado que el aire, se utiliza en la depuración de aguas y como materia prima para derivados clorados, ¿sí? El óxido de cloro es un gas rojizo y es muy reactivo y muy tóxico. Vapores de plomo, tóxico muy peligroso, se encuentra en industrias de fundición de plomo, plata y zinc, fabricación de minio, porcelana, vidrio. El plomo desprende una gran cantidad de vapores a 500 grados y produce una grave enfermedad, como es el saturnismo también, ¿sí? Digamos, este hidragirismo es una enfermedad muy común, pues es inclusive un envenenamiento por mercurio. Entonces, bastante conocido en las minas, ¿sí? Las minas de estas personas que manipulan ese mercurio, inclusive sin ningún tipo de protección. Ok, bueno, los disolventes entonces son líquidos volátiles con presión de vapor elevada, suelen ser mezclas de varios compuestos químicos, sustancias poco polares y por tanto poco solubles en agua, suelen ser sustancias combustibles que dan lugar a mezclas de vapores inflamables, ¿sí? Características generales de los disolventes, entonces elevada presión de vapor se encuentra en todos los ambientes donde se utilizan incluso a temperatura ambiente, la composición entonces son mezclas de diferentes compuestos químicos y no suelen ser solubles en agua. Generalmente sustancias combustibles, dando lugar muy fácilmente a mezclas inflamables. ¿Cuáles son las vías de entrada entonces de los contaminantes químicos? Entonces pueden ser aérea, digestiva, dérmica, digestiva, dérmica y parenteral por pinchazos. La vía respiratoria, entonces, a través de nariz, boca, los pulmones, es la vía de penetración de sustancias tóxicas más importante en el ambiente laboral, por el poco uso de elementos de protección y porque de hecho muchos, aunque utilicemos elementos de protección, pues es algo que no hay como protegerse como mucho, ¿sí? Pero digamos que sí mitigar un poco el impacto del riesgo en el organismo. Por el aire penetra polvos, humos, gases, aerosoles, vapores, entre otros. La vía digestiva, entonces, a través de la boca, el esófago, el estómago y los intestinos, también posible ingestión de contaminantes disueltos en mucosidades del aparato respiratorio. La ingestión de tóxicos suele ser involuntaria y casi siempre va asociado a hábitos o prácticas poco higiénicas. Comer, beber y fumar en el puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, no sé si han evidenciado esta situación, pero es muy común en las zonas rurales. Los campesinos van, fumigan o hacen su actividad de manipulación de productos químicos, mientras hacen el proceso fuman, mientras hacen el proceso toman con las manos sin guantes cualquier alimento, llegan a casa con la misma ropa, se sientan, comen, cargan a sus hijos y pues obviamente toda la ropa, sin ni siquiera usar un traje especial para hacer la fumigación, todo está impregnado del compuesto químico. Entonces es muy común esta vía de entrada al organismo del agente químico. Es importante cuando trabajemos con productos químicos, ¿sí? Entonces mire, por ejemplo, no comer, esta persona está pintando y comiendo, ¿sí? Mire está destapando con la boca un frasco de quién sabe qué, ¿sí? Entonces, no comer, no beber, no fumar, no consumir ningún tipo de alimentos mientras estamos expuestos al producto químico, inclusive pintando en la casa que suele ser algo tan normal. Vía dérmica, entonces a través de la piel muchas sustancias son capaces de atravesar la piel sin causar erosiones, incorporarse a la sangre y distribuirse por todo el cuerpo.
La piel lesionada ofrece menor resistencia a la penetración del tóxico, ¿sí? Entonces, por lo mismo, porque no hay protección, porque hay contacto directo con el producto, porque no utilizamos elementos de protección, entonces a partir de ahí, pues, le damos entrada a cualquier agente tóxico a nuestro organismo. Vía parenteral, entonces, a través de heridas o inoculación, en aquellos casos en que se manejan objetos punzantes con regularidad, el tóxico que se penetra por esta vía pasa a la sangre sin barreras que se lo impidan, ¿sí? O sea, si yo me pincho con una aguja, digamos que yo saqué no sé, un producto, que yo saqué un producto un producto de un frasco para diluirlo en otro, o que saque de aquí 10 centímetros y lo diluye en agua, no sé qué, y me pinché o cualquier otra cosa, entonces pues obviamente ahí va derechito a la sangre, pues como el producto como tal. Cinética del tóxico en el organismo. Entonces, las fases de la cinética son, entonces, absorción, el contaminante penetra a través de las diferentes vías de entrada y pasa a la sangre atravesando diferentes barreras biológicas, dependiendo de la vía de entrada. Entonces, las barreras son más o menos. La distribución, una vez en la sangre, el tóxico es difundido a todo el organismo. La rapidez de difusión dependerá de qué? Del modo de incorporación a la sangre, disolución, fijación mediante proteínas y de la vía de entrada, es decir, qué tantas barreras tiene para llegar a la sangre. Acumulación, entonces los tóxicos pueden fijarse en aquellos órganos por los que tenga mayor afinidad. Afecta sobre todo a los más vascularizados o los que poseen una constitución rica en lípidos o grasitas. Si la fijación no es local, sino que se produce una acumulación, los efectos tóxicos pueden prolongarse tras el cese de exposición, debido a la liberación progresiva del contaminante acumulado. Entonces hay uno que no se fija, sino que se va acumulando, ¿sí? Se va acumulando, entonces obviamente el proceso de desintoxicación, por así decirlo, es mucho más lento. Los compuestos, el metabolismo, los compuestos químicos sufren una biotransformación por su interacción con el organismo y tiene lugar en los siguientes órganos internos por orden de importancia: hígado, pulmón, riñón e intestino, piel y gónadas. Los metabolitos resultantes pueden ser respecto al tóxico sin metabolizar, menor toxicidad, inactivación, igual toxicidad y mayor toxicidad de activación. ¿Listo? Entonces, hay diferentes sitios y lo que nos dice acá es que los tóxicos pueden fijarse en aquellos órganos por los que tenga mayor afinidad, ¿sí? Entonces, aquí tenemos pues algunos de ellos. Eliminación. Los tóxicos se eliminan del organismo a través de diferentes vías. Vía urinaria, sustancias hidrosolubles y bajo peso molecular, las que son sustancias hidrosolubles y que tienen bajo peso molecular. Vía biliar, sustancias polares, apolares, iónicas y no ionizadas. Vía pulmonar, sustancias gaseosas que no sufren biotransformación mediante una difusión simple. Y otras vías como la leche, el sudor o la saliva. Todo depende del agente contaminante que nos haya afectado. Digamos que esta era la presentación que tenía para hacerles. Ahorita voy a compartirles el caso que les voy a dejar esta semana en plataforma para que de una vez miremos de qué se trata. Y que los que vean el video, pues entonces puedan entender más fácilmente la actividad. Entonces, pues obviamente es un caso de contaminación por plomo, es un caso de exposición por plomo. Entonces, es un planteamiento de naturaleza higiénico-química, ¿sí? Es una fábrica de producción de baterías de plomo ácido. Yo miro una cosa así, yo les dejé aquí, así. Ok, entonces dice, midiendo el riesgo de una planta mexicana en baterías, un consultor en higiene industrial fue requerido para evaluar un lugar de trabajo donde existe exposición a un peligro de naturaleza química relacionado con la producción de baterías de plomo ácido. Esta planta se localiza en la ciudad Escondido de México. La planta fue comprada por una firma estadounidense quien desea llevar a que la planta cumpla con todos los requisitos relevantes en Estados Unidos y los indicados por los estándares de la ISO. ¿Sí? Recuerden que la ISO es una norma de estandarización de procesos. Varios trabajadores reportan una fuerte exposición a plomo con síntomas de muñecas caídas y coloramiento de las encías cerca de las bases de los dientes debido a la intoxicación por plomo.
Esta planta produce por día cerca de 1000 baterías para ser incorporadas en vehículos de pasajeros y camiones. El proceso empleó cerca de 400 personas distribuidas en 2 turnos. Nunca la planta se han realizado evaluaciones de nivel de riesgo, es decir, no saben cuál es el riesgo de exposición de estas personas. Preguntas y aspectos a desarrollar. De acuerdo a lo anterior, desarrolle las siguientes cuestiones. Contextualización de la situación higiénica. El equipo debe realizar un juicio tomando como base las siguientes preguntas. ¿Qué ocurrió? Entonces, cada una de estas preguntas hay que responderlas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? ¿Dónde pasó? ¿Cómo pasó? ¿Y por qué pasó? ¿Sí? Simplemente eso. Caracterización del agente higiénico. Se debe indicar la naturaleza y propiedades del agente higiénico. ¿Cuál es el agente higiénico en este caso? El plomo, ¿sí? Además de establecer la forma, entonces ustedes van a buscar naturaleza del plomo, ¿sí? Ok. Los elementos mínimos para caracterizar el agente deben contemplar informaciones relacionadas con denominación comercial y sinónimos y número CAS. Ustedes van a Google y escriben número CAS del plomo y les sale el número CAS del plomo, ¿sí? Inclusive acá tienen algunos otros datos que le piden, ¿sí? Que le piden en el caso. ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo el caso? Aquí está. Ay. Ay. No. Aquí. Listo. Ok, denominación comercial, es decir, cómo se llama, sinónimos, ¿sí? Propiedades físico-químicas, clasificación NFPA y ONU de la sustancia, toda esa información se la encuentran ahí en Google, riesgos de la sustancia, reactividad de la sustancia, información toxicológica y ambiental de la sustancia. Ustedes tal cual escriben eso ahí, ahí les aparece la información. Además, no olvide responder las siguientes preguntas. ¿Por qué el agente se incorpora al aire? ¿Y qué factores contribuyen a que la contaminación higiénica tenga lugar? ¿Sí? Caracterización de la exposición. Se debe indicar cómo se interrelacionan los expuestos con el agente higiénico estudiado. Tenga en cuenta que debe abarcar como mínimo los siguientes aspectos. ¿Quién o quiénes son los expuestos? ¿En qué momento ocurre la exposición? ¿Y qué factores contribuyen a aumentar la exposición? ¿Listo? Cuarto, análisis y valoración del riesgo. Tomando en consideración que se desea analizar y valorar cuantitativamente el riesgo higiénico, responda a lo siguiente. ¿Qué legislación es aplicable al contaminante estudiado? ¿Qué tipos de información debería reunir el higienista, que es la persona que está haciendo como la investigación, para iniciar su estudio? ¿Qué objetivos se persiguen con el muestreo del aire? Es decir, ¿qué pretende él haciendo un muestreo del aire? ¿Para qué le serviría? Quinto, tratamiento del riesgo. Del riesgo responda lo siguiente. ¿Qué medidas de control administrativo y técnico recomendaría? ¿Sí? Recuerden que las medidas de control administrativo son las medidas que se hacen desde, ¿sí? Desde la empresa, digamos en este caso desde el encargado, digamos, del sistema de seguridad y salud en el trabajo, para proteger a los empleados. Entonces aquí podemos tener, no sé, capacitaciones, dotación de elementos de protección, ¿sí? Y técnico, entonces conocimiento de los productos, manejo de inspecciones de seguridad, manejo de fichas técnicas, podrían ser algunos. Para apoyar su proceso de análisis, consulte aquí el video acerca del proceso de elaboración de las baterías de plomo ácido. Entonces este video los va a llevar directo a, pues, al video, ¿sí? Este link los va a llevar directo al video para que ustedes se apoyen y puedan pues más fácilmente cumplir con la realización del caso.
Ok, entonces este se los voy a colgar ahorita, les queda ahí ya. Algunos tenían pues como algunas dudas también con respecto a la tarea que hay para entregar, pero no, es simplemente entrar a ese link que yo les di, revisar el material que hay ahí, ¿sí? Subir 4 fichas técnicas diferentes a las que están ahí, que creo que me dijo César que no les habían abierto, pero igual normales. Buscan 4 fichas técnicas de productos diferentes, las cuelgan y recuerden que al final hay como una actividad. Entonces hacen la actividad, que es como un qué, como un concéntrese, creo. Y me le toman un pantallazo y me lo envían o me lo anexan, lo pueden hacer y me lo envían al WhatsApp o simplemente me anexan el pantallazo al documento que me están realizando. Listo. Bueno, chicos, era lo que tenía como para compartirles hoy. No sé si Mari y... Ay, ¿quién más se unió? César. Hola, César. Bueno, César dijo que se iba ahí a unir. Hola, hola. Hola, profe, Ay, hola. ¿cómo estás? Bien, bien, por aquí escuchándola. Ah, Estoy, bueno, estoy escuchándola y trabajando. Hola.